Yo no sé por qué, pese a que existen los datos duros que demuestran que la militarización del país no ha traído beneficios en nada, tanto el gobierno del delincuente Peña, que continuó con lo que hizo el genocida Calderón, y ahora el de López, siguieron exactamente en la misma línea. ¿Y saben qué es lo peor? Que Lady Rebsamen ya dijo que ella no le va a hacer el feo a lo que inició el infame Merolico, y va a continuar con los guachos en las calles. Es más, se va a poner todavía peor, porque no tarda en que ahora sí, de manera constitucional, la Guardia Militar pase a manos de la Sedena. Y dijeron, de hecho, es su intención, que la Guardia Militar se convierta en el primer respondiente, es decir, que ahora cumpla con las labores que deberían cumplir las policías municipales. Es que es muy fuerte. Ya publicaron el quinto informe, del Observatorio de la Guardia Militar y de la militarización en México, y la verdad es que los datos son muy desesperanzadores y muy preocupantes. María Elena Morera publicó el informe, el observatorio, y ella hizo una nota que está en el Universal donde habla precisamente de esto. Dice que la violencia que se vive en el país, y esto es tan evidente, a ver, pónganse a pensarlo y verán que es así. La violencia que se vive en el país está emparejada con el desmantelamiento progresivo de las instituciones de seguridad civil y el incremento en el uso de las Fuerzas Armadas. No hay duda de que cuando López habla de un cambio de régimen, o sea, la transformación de cuarta, en el centro del mismo está la militarización. Dice que mientras militarizó al país y les dio a las Fuerzas Armadas enorme poder económico y político, López dejó vacíos de poder que fueron tomados por el crimen organizado y, al parecer, también por otro gobierno. Eso pasó. Pactada o no, ojo por qué dice esto, y al parecer también por otro gobierno. Lo dice por lo siguiente: porque pactada o no, la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán en territorio mexicano, realizada por las agencias norteamericanas, evidenció la desconfianza en López y en las Fuerzas Armadas, a quienes se les informó del operativo una vez consumado. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que lo que ocurre en zonas del narco está fuera de su radio. Las consecuencias de estas detenciones aún están por venir. Y sí, o sea, ahora es otro gobierno el que realiza este tipo de operativos en México, algo sumamente vergonzoso, pero además preocupante. Dice, a López no le importó la evidencia de más de 2 décadas sobre la falta de resultados en las tareas encomendadas a los militares en seguridad pública, ni las múltiples violaciones a los derechos humanos. De hecho, pues las niega a cada rato, dice que no es cierto, que no ha habido ejecuciones extrajudiciales, que no ha habido desapariciones. Ha habido, por supuesto, y aquí las hemos documentado. Ni la colusión de los mandos o de algunos de los altos mandos con los narcotraficantes. Tampoco valoró el impacto de la destrucción de instituciones civiles y decidió incluir a los militares en su proyecto político y ponerlos al frente de la seguridad en el país. Esto ha resultado inútil, oneroso y un riesgo para la democracia mexicana. En el quinto informe del Observatorio de la Guardia Militar y la militarización en México damos cuenta de ello. La violencia no disminuyó, por el contrario, hoy padecemos una crisis humanitaria con cientos de miles de personas muertas o desaparecidas, territorios controlados por los criminales y gobiernos coludidos con el crimen organizado. Si no, pregúntenle a Rocha Moya, a Américo Villarreal o a Alfonso Durazo. Además, a la Guardia Militar no se le preparó como policía y las policías locales fueron debilitadas. El resultado fue la destrucción institucional civil a cambio de nada. No hubo beneficio. La militarización no solo se concretó a nivel federal, ya que alcanzó a 15 secretarías estatales y a muchas municipales, junto con la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia. Hay 1,237 miembros de las Fuerzas Armadas que ocupan altos cargos en las corporaciones de seguridad locales. 1,234. Es importante señalar
que la militarización no solo consiste en despliegues militares o en poner a los mandos en determinados cargos, sino que se implanta la ideología y la lógica operativa castrense en las instituciones civiles a donde estos llegan. Respecto al presupuesto, que esto es también gravísimo, las Fuerzas Armadas alcanzaron en 2024 su máximo histórico. Sin importar su falta de resultados, en los primeros 4 años se les otorgaron 383.673 millones de pesos. Es el tercer presupuesto más importante en el gobierno federal, únicamente por debajo de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública. Por último, un foco rojo es que la información que brindan las Fuerzas Armadas es cada vez más engañosa, incompleta y difícil de conseguir, y lo va a ser más ahora que desaparezca el INAI. Abunda la desinformación, ejemplos sobran, desde la capacitación como policías de los elementos de la Guardia Militar hasta los comunicados de prensa que, según ellos, explican la detención de un capo, una masacre, el hallazgo de una fosa clandestina o la información que guardan con el pretexto de protegerla por seguridad nacional. En conclusión, el proyecto militarista es inútil para enfrentar a las organizaciones criminales, no beneficia a las Fuerzas Armadas y resulta incompatible con un sistema democrático. Así lo muestra no solo el informe, sino las cifras delictivas y la evidente ingobernabilidad, cuya crónica más reciente es la manera en que Zambada y Guzmán López fueron detenidos o fueron llevados a Estados Unidos o se entregaron allá y estaban operando agencias de seguridad estadounidenses de inteligencia en nuestro país sin que se enterara nadie de los centros de inteligencia del nuestro. Es que eso es algo bastante preocupante. Y tiene razón el informe, porque pues no hay resultados de seguridad pública con los soldados en las calles. Díganme alguno. Y este ya es el tercer sexenio. Son 20 años con los guachos en las calles. Y vienen 6 más. O sea, vamos a llegar a 24 años. ¿Va a haber resultados el próximo sexenio? No, porque es el mismo método. O sea, repetir lo mismo una vez que ya observaste que no funciona es verdaderamente ser necio, ser terco o definitivamente muy tonto. Y Lady Rebsamen pues parece que tiene un poquito de todo, porque no va a desobedecer a López. 6 años más de violencia y de militares en las calles. Se los dije hace 12 años, se los dije hace 6 años, se los digo ahora y nos vemos en 6 años.